Well, my people came from Guadalajara, Bridget's came from Kyoto, and Josh is white. Can you believe it? Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente al podcast de su elección, el cual les va a decir que tengan cuidado con lo que su loro mascota puede decirles. Looking good, Bird Josh. Gringo cabrón. Una de las series que más dio que hablar en Cartoon Network durante la primera mitad de la década de los 2010 fue Un Show Más, obra de J.J. Quintel que contaba las aventuras de dos jóvenes adultos llamados Mordecai y Rigby que trabajaban en un parque y cómo en su intento de flojear terminan causando problemas sobrenaturales como una ventisca repentina, la llegada de los muertos vivientes o intoxicarse con chile habanero con la música de Mississippi Queen de fondo. Ah, y estos dos trabajadores son un azulejo y un mapache que trabajan para una máquina de chicles. ¡Mapache, qué porquería! Nada de esto tiene sentido cuando lo explicas, pero una vez que lo ves, notas claramente un estilo propio, lleno de referencias a la cultura ochentera, el sentirse perdido en ese periodo de la vida, el compañerismo, el caos de la vida amorosa, videojuegos y muchas alitas de pollo, que eran el equivalente del alcohol en el programa. En muchos sentidos, la serie se sentía como una más adulta para el público del canal, pero aún sin llegar a cruzar el nivel de proyectos de Adult Swim, dándole una identidad única que la volvió la favorita de muchos durante su transmisión de 8 temporadas. ¡Es el martillo! ¡Es real! ¡Tómenme una foto con él! ¡Oh, no, hermano! Y es que gran parte del humor más adulto de Un Show Más no fue solo insertado porque sí, sino que viene desde la incepción de la misma serie, con su origen estando unido a un cortometraje que Quintel presentó mientras estudiaba en CalArts en 2006. 2 in the AM PM muestra a dos trabajadores en una gasolinera haciendo tiempo a las 2 de la mañana en una noche de brujas. Es durante este tiempo donde comen dulces que tienen droga. ¿Drogas? ¡En todo hay droga! Los plátanos tienen droga, el mono tiene droga. ¡Miren, en todo el mercado hay droga! Con ellos viendo los distintos cambios, no solo entre sí, sino que además a su alrededor, producto de los alucinógenos. Tomando esto en cuenta, te hace pensar, ¿cómo sería si J.J. Quintel hubiese hecho una animación derechamente adulta? En el video de hoy tenemos la respuesta con Close Enough. I'm in the pool! No, Josh! Jackknife! Originalmente anunciada en 2017 para su estreno en el canal TBS mediante un tráiler subido en su canal de YouTube, Close Enough fue desarrollada por Cartoon Network Studios para un bloque de animación que finalmente no daría a luz. En cambio, su distribución pasó a cambiar al servicio de streaming HBO Max, con su estreno ocurriendo el 9 de julio de 2020, a casi 2 meses del lanzamiento del servicio. Es aquí donde me centraré un poco, y es que de los 4 proyectos animados para el bloque de TBS, solo 2 fueron estrenados en el canal, con estos siendo Tarántula, basada en una webserie que fue transmitida en diciembre de 2017, y Final Space, la única que tuvo éxito por así decirlo, ya que si bien tuvo 3 temporadas, solo la primera fue transmitida por TBS, mientras que las temporadas 2 y 3 pasaron por Adult Swim, siendo finalmente cancelada en 2021. Voy a tocar este punto más adelante. Similar a como ocurre con Un Show Más, Close Enough es una comedia episódica en la cual se centra en la vida adulta. Aunque a diferencia de las aventuras de Mordecai y Rigby, este programa se enfoca más en la vida después de ser un joven adulto, cuando ya tienes responsabilidades que van más allá de velar por ti mismo. Tienes que criar hijos, trabajar, estar allí por tus seres queridos, aceptar tu lugar en la vida y ver cómo las prioridades cambian. ¡Vaya! ¡Soy menos egoísta en el futuro! Eso es parte de crecer, Timmy. Esto se ve reflejado en los protagonistas de esta serie, Josh y Emily, una pareja quienes viven en un dúplex compartido con tal de mantener a su hija Candice en el distrito escolar de Los Ángeles. We're just doing our taxes, sweetie. Por un lado tenemos a Josh, el padre de familia, un tipo medio soquete que trata de despegar su carrera como desarrollador de videojuegos desde su juventud, pero que se dedica a la instalación de pantallas planas.
Pese a su frustración de no poder continuar con su pasión y cómo se aleja más y más de su adolescencia, Josh es un padre atento que quiere apoyar a su familia en lo que sea y en acompañar a Candice en cada paso de su infancia, aun si a veces no recibe el respeto que cree merecer. En el otro lado de la moneda tenemos a Emily, el sostén financiero de la familia, una madre que si bien trata de estar presente en la vida de Candice lo mayor posible, su trabajo como asistente de un director de una empresa tiende a agotarla. Pese a estar satisfecha con cómo su vida se ha desarrollado hasta ahora, Emily aún está aprendiendo que no es tiempo de cerrarse a otras oportunidades. Maybe if we do stuff you can't do on sitcoms, we can get out of here. Finalmente tenemos a Candice, la hija de 5 años de Josh y Emily. Si bien es una pequeña inocente que le gusta jugar con sus padres, parte de sus tramas van con cómo ella debe de comprender la realidad de ambos, su vida escolar y situaciones en donde un niño no debería de estar interiorizado. Make those other kids' patches look like S-H-I-T. Total S-H-I-T. Are you guys spelling shit? Damn it, those teachers are good. Aparte de la familia, tenemos a los otros arrendatarios del departamento, la pareja divorciada de Alex y Bridget. Lavender Dreamtime. Ah, yes, please. Alex es el mejor amigo de Josh desde la secundaria, un pseudo intelectual medio pervertido y a la vez alguien que cree en teorías conspiranoicas. Él es un profesor de una universidad comunitaria e intento de novelista que no cree en la tecnología la mayor parte del tiempo, y en cambio prefiere las cosas de la vieja escuela. Y también tiene un fetiche por las vikingas. No, don't touch anything. I'm this close to connecting Garfield to Jesus. Bridget es la ex esposa de Alex, con quien aún tiene una relación casual. Una influencer joven adulta asiático-americana que está obsesionada con la cultura del teléfono, sea esto posteando estados nuevos a cada momento, teniendo relaciones casuales y tratando de que Emily deje de actuar como madre de vez en cuando, usualmente haciendo música improvisada con guitarra. Wait, how old are you? Me? I just turned 26 Yeah. months. 26 months. What? Pearl es la casera del edificio, una ex policía retirada que suele ser la voz de la razón entre el grupo de locos que vive en la vivienda. Y Randy, su hijo adoptado, parodia del estereotipo de basura blanca y niño mimado que trabaja como el personal de mantenimiento. Finalmente, y fuera del grupo del edificio, tenemos al señor Campbell, el maestro de kinder de Candice y un Hippie apestoso. que necesita la aprobación de sus estudiantes, aun cuando busca además ser lo más políticamente correcto posible. Y nuevamente es un Hippie apestoso. similar a como ocurre con un show más, Close Enough toma la idea de que el conflicto de la historia sea algo mundano y común, solo para tomar una curva completamente alocada. Por ejemplo, Emily quiere ver casas en venta de la ciudad, solo para quedar atrapada en una sitcom que ocurre justamente en la casa perfecta. Josh se atrofia la cintura por tratar de cargar a Candice, así que decide ponerse en forma, volviéndose tan musculoso que haría a Broly sonrojar. Candice quiere celebrar su cumpleaños con sus padres y termina atrapada en otra dimensión gracias a un mago, y Alex trata de arreglar su relación con Bridget, tomando shots que lo dejan viajar en el tiempo, eventualmente volviéndose el eslabón perdido. Incluso situaciones modernas como trabajadores teniendo que entrenar a una inteligencia artificial que eventualmente va a reemplazarlos son referenciadas aquí. Y es que realmente se siente como un show más 2.0 en ese sentido, solo que ahora sin las restricciones de estar en programación infantil, pero tampoco con la intencionalidad de volver al programa innecesariamente vulgar al ser animación para adultos, algo que muchas otras series de esta categoría suelen hacer. Si bien hay chistes con respecto a las drogas, sexualidad y situaciones más adultas, estas no se sienten forzadas, sino que orgánicamente funcionan. En muchos sentidos es similar a como Hora de Aventura, otra serie de Cartoon Network de los 2010, ha logrado reinventarse al reconocer que su público original ya creció, apelando a ellos con el spin-off secuela Fiona y Cake, la cual logra mantener la calidad de la serie original, pero sabiendo dónde subir los tonos de intensidad.
La serie tuvo un total de 3 temporadas, presentando 46 segmentos, de los cuales 44 son de 11 minutos de duración, mientras que 2 son de 22 minutos, transmitiéndose entre el 9 de julio de 2020 y el 7 de abril de 2022 por la plataforma de HBO Max en Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica las primeras 2 temporadas fueron distribuidas por Netflix. Aquí es cuando diría que le den una oportunidad, pero lamentablemente este programa ya no se encuentra disponible en ningún servicio oficial de streaming. La razón de esto: la serie fue uno de los tantos proyectos en ser cancelados tras la fusión de Warner Bros. Con Discovery, con tal de abaratar costos y recibir exenciones de impuestos, con otras ramas de la compañía siendo fusionadas en el intertanto. He mencionado anteriormente cómo los Looney Tunes sufrieron la cancelación de distintos proyectos en un video anterior, y a esto se le suma películas que ya se encontraban casi finalizadas como Batgirl y Scoop Holiday Hunt. Stupid taxes. El problema de cancelar una serie por exención de impuestos es que imposibilita la distribución de ella, y mucho más una continuación, lo que significó en este caso no solo la cancelación del programa en sí, sino que además que fue removido de HBO Max y de Netflix una vez que el tiempo de licencia expirara, lo que explica por qué la temporada 3 no fue doblada. Y lo peor de esto es que no es la primera ni la última vez que esto ocurre con series de Cartoon Network, ya que series como Megas XLR, Titán Simbiótico y Infinity Train sufrieron el mismo destino. Tal como mencioné en el video, Final Space también fue cancelada por Warner, incluso por esta misma razón. Es más, para este video tuve que ir hacia los 7 mares para conseguirla. ¿Qué se viene después de Closing Off? En junio de 2024, durante el Festival de Animación de Annecy, J.J. Quintel anunció un revival de un show más en desarrollo, siendo renombrada a Regular Show Lost Tapes, siguiendo los pasos que han tenido las series de inicio de la década pasada como Hora de Aventura y El Maravilloso Mundo de Gumball. Asimismo, Quintel se encuentra trabajando en una adaptación animada para Adult Swim de la novela gráfica Super Mutant Magic Academy. Si bien este parece ser el fin del capítulo de Josh, Emily y Candice, al menos seguirán en espíritu con las próximas obras de Quintel. Lamento que este video termine de forma tan negativa, pero bueno, esperando que les haya gustado el video, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.